Tardes y bienvenidos. Es un gusto poder llegar a ustedes con una entrevista que tratará sobre una noticia de la que nos enteramos hace 10 días. El titular fue impresionante, pero hay mucho más para aprender y saber sobre la génesis de este acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes. Para ello, y gracias a la iniciativa del Grupo Arevim, Club de Amigos del Comité Central Israelita del Uruguay, hemos convocado a un querido amigo del comité, a Gabriel Bentajal, experto en Medio Oriente y director de Atzada Sheini, para que entreviste a Enrique Zimmerman. Enrique Zimmerman, para quienes no lo conocen, nació en Portugal en 1959 e hizo Aliyá cuando tenía 16 años. Si tuviera que describir la trayectoria de Enrique, se reduciría a la hora que tenemos, así que prefiero dejar eso para escucharlo. Pero por lo menos digamos apenas que Enrique estudió y fue profesor en la Universidad de Tel Aviv, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Sociales y luego un máster en Ciencias Políticas y Sociología. Devenido en periodista, ha cubierto la actualidad de Medio Oriente por casi 30 años, lo que lo ha llevado a conocer y entrevistar a los principales líderes... No se escucha bien, no se escucha bien. Ok, por favor, el que tenga algún problema de no entre en el micrófono, lo escribe por favor en el chat. Gracias. Sí, Robbie. Bien, decía que Enrique a lo largo de estos casi 30 años de cobertura de Medio Oriente ha tenido la oportunidad de conocer y entrevistar a los principales líderes de esa región, lo que lo hace un experto en esta materia. Y habría muchísimo más para decir, pero elijo pasarle la posta a Gabriel para que dé inicio a esta entrevista. Muy bien. Lo siguiente, buenas noches, Enrique. Es medio extraño entrevistarte yo a ti cuando eras tú el que me mandabas a hacer cosas como productor de televisión. Así que vamos a cambiar un poco los roles y empiezo lo siguiente. Te han nombrado como director de una cámara de comercio entre Israel y el Golfo Pérsico. ¿Qué es eso que te nombraron? Buenas noches a todos, buenas noches Robbie, buenas noches Gabriel. Es un placer, hay muchos nombres de amigos y de amigas. Estoy viendo ahora una amiga, Liat de Miami. De verdad es como estar en familia y hablar en familia con ustedes. Bueno, esta es una historia, Gabriel, larga, porque en realidad empieza en el 2010. Yo viajé por primera vez al Golfo Pérsico, a Dubái, terminé allí una misión periodística para el Canal 2 de Israel, en el edificio más alto del mundo, que se llama Burj Khalifa, y me fui el día de allí con mi equipo. El día estaba Ilan conmigo, que tú conoces, que era también mi productor, y me fui de allí el día en que mataron a Mabhouh de Hamas. Y claro, mi temor era que el día siguiente mi foto iba a estar en el periódico. No fue así, pero empezó una relación con los países del Golfo Pérsico que parte en realidad de un entendimiento mío de que en el futuro no muy lejano, pensé yo, vamos a tener una relación con esos países que va a ser extraordinariamente favorable para Israel a nivel económico, pero no solo, también a nivel político, y empecé a descubrirlo poco a poco. Me reuní con un príncipe saudí en el 2012 en Nueva York, el príncipe Turki el Faisal, que fue jefe de la inteligencia saudí 15 años, y que en una conversación con él en Nueva York, en realidad me abrió totalmente los ojos. Entendí que algo grande estaba ocurriendo y que ni en Israel la opinión pública lo conocía realmente. Empecé a desarrollar y a participar en foros internacionales discretos con el mundo árabe 3 veces al año. Viajé 10 veces a Qatar, muchas veces con mi pasaporte israelí. Yo entro en Qatar con mi pasaporte israelí, no con otros pasaportes que tengo. Lo mismo en los Emiratos ya hace años. Empecé a tener vínculos con sus líderes, me invitaban a reuniones off the record, lo que se llama, conversaciones de fondo, hasta que uno de ellos, precisamente un príncipe jordano muy importante, me dijo un día lo siguiente, me dijo, nosotros tenemos con ustedes relaciones con Israel de defensa, de inteligencia, relaciones secretas en su mayoría, que funcionan muy bien.
Pero un árbol no se puede mantener solo con una raíz. Hace falta crear otras raíces. Y esas raíces son las relaciones comerciales, industriales, académicas, culturales, people to people, gente con gente, de alguna manera. Y él me dijo, ¿por qué no creáis una cámara de comercio que en el fondo con los países del Golfo Pérsico, que haga todo lo que no es militar o servicios secretos? Y eso es un poco la idea. En diciembre del año pasado volví a ir a los Emiratos, me encontré con príncipes importantes de Abu Dhabi y de Dubái, volví a Israel, me fui a Arabia Saudita como periodista israelí, que en el fondo era un pretexto, pero hice reportajes en Arabia Saudita, pero me encontré con ministros, todos ellos de 35 años, es curioso, son los que hoy mandan en Arabia Saudita, es esa generación, lo mismo ocurre en Qatar, con el emir de Qatar, una generación muy joven, que mira la realidad de una manera un poco distinta. Recibí la luz verde para crear esta Cámara de Comercio también del gobierno saudí, del gobierno de Omán, del gobierno de Bahrein, del de Jordania, y a partir de ahí volví a Israel, me reuní con un grupo de 25 hombres de negocios, ex generales, ex Shin Bet, ex Mossad, catedráticos, expertos en Medio Oriente de gran nivel, y decidimos crear esta Cámara de Comercio y me propusieron ser el presidente, fundador de la Cámara de Comercio, lo que hice con gusto. Lo que no imaginábamos era que rápidamente iba a caer esta plaga de coronavirus que nos iba a obligar a trabajar ahora durante estos 6 meses vía Zoom. Ok, entonces vamos, antes de volver a la economía, a la siguiente pregunta. ¿Qué piensas que ha cambiado en el Medio Oriente para permitir que países que antes tenían relaciones secretas con Israel ahora se decidan a salir del armario y a asumir claramente que quieren tener relaciones abiertas con nosotros? Es como una relación con la amante que de alguna manera se está formalizando. Así eran las relaciones con Israel hasta ahora, había relaciones, pero yo diría, con las élites, con los ejércitos, con los gobiernos. La opinión pública empezó a entender que algo ocurría en los últimos 3, 4 años, pero de hecho esto ya es bastante más veterano. Yo te puedo decir ahora que no son pocos los líderes políticos que acompañé a estos países de forma totalmente discreta en la última década. Algún día saldrán los nombres, pero por ahora la cuestión es la pregunta que yo les hacía a todos. O sea, la pregunta que hice hace 8 años a Turki el Faisal, el príncipe saudí, y desde entonces a todos. Y las respuestas son muy parecidas. En primer lugar, lo obvio. Tenemos enemigos comunes. Hay una media luna chiita encabezada por Irán. Irán, a pesar de estarse pudriendo socialmente por dentro con dificultades brutales, con un porcentaje de SIDA de los más altos del mundo, con un número de drogadictos y cantidades de drogas en sus calles, probablemente las más grandes del mundo, llegan de Afganistán, sobre todo opio, etc. 2 millones de drogados tienen hoy por hoy, entre ellos 800.000 mujeres. Realmente una situación muy, muy precaria debido a las sanciones internacionales. Sin embargo, siguen manteniendo viva esta media luna que empieza en el Líbano y termina en Gaza, que de alguna manera es el sueño de crear un imperio persa que tiene ya miles de años, que continúa vivo hasta hoy, a pesar de esa situación interna problemática. Irán es una amenaza para la mayoría del mundo musulmán, que es sunita. Estamos hablando de 84, 85, quizás 86% del mundo musulmán, de 1.600 millones de musulmanes que son sunitas y ven en los chiitas y sobre todo en Irán una amenaza directa a su control del mundo islámico. Este cuarteto que incluye a los saudíes y a los egipcios y también a Jordania y a los Emiratos está muy preocupado y muy asustado por eso. Y está preocupado también por la yihad mundial, por los grupos como Al-Qaeda y como ISIS, que de alguna manera no desaparecieron. He escuchado otro día que ISIS sigue teniendo entre 15 y 20.000 hombres en Siria y en Irak, y desde luego más
en el Sinai y en Libia y en otros lugares de la región. O sea, son grupos que no desaparecieron y que uno de sus principales objetivos es desmoronar estos regímenes árabes como son los de los países de los que hablamos. Y en ello ellos ven a Israel un partner, un socio ante estas amenazas. Esta es la razón obvia que todos conocen. Pero hay probablemente otra más que los que conocen mejor la situación entienden, y es el hecho de que somos la Startup Nation y que ellos sueñan con tener tecnologías israelíes y lo están pidiendo y están hoy por hoy invirtiendo, empezando a invertir en tecnologías israelíes en campos tan variados como la medicina en la lucha contra el COVID-19 o el cyber, por ejemplo. Y estamos hablando de una serie de temas, aprovechamiento del agua, por dar otro ejemplo. Pero hay dos motivos menos conocidos. Uno es que ellos me cuentan que ya en la guerra del Yom Kippur, en el 73, de 1973, llegaron a la conclusión muchos países dominantes de la Liga Árabe que no hay una opción militar contra Israel. En palabras de ellos, gráficas entre comillas, dicen así: llegasteis de rodillas a los primeros días de la guerra y terminasteis ganando. Y hoy en día sois la potencia militar más importante entre Indonesia y Gibraltar. Entonces no existe opción militar. Otro punto muy importante y tampoco muy conocido es que eso me lo repiten continuamente. 70% de la población del Golfo, de los 50 y pico de millones de personas que viven en los 6 países del Golfo Pérsico, tienen menos de 30 años. 70%. Y para ellos la frase que ellos usan es que las guerras del siglo pasado son como las guerras de los romanos. Es historia pasada, muy lejana. Y ellos miran adelante. Y yo creo que hay un elemento más. Yo creo que hay un cansancio del tema palestino también en parte de estos países. Algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, dicen: ¿de qué nos sirvió el boicot a Israel? Absolutamente nada. ¿En qué mejoró la situación de los palestinos? Cero. Sí, se hizo un acuerdo en Oslo en los años 90, pero también eso ya es historia. Fue en el milenio anterior. Hoy por hoy quizás podamos ayudar más a los palestinos creando vínculos con los israelíes y abrazándolos. Un poco le llamaría yo el síndrome Anwar el-Sadat. Ellos dicen: vamos a imitarlo eso, vamos a hacerlo por las buenas, vamos a colaborar con los israelíes y con las nuevas generaciones y quizás así podamos ayudar también algún día a nuestros hermanos palestinos. Estos 4 factores son, en mi opinión, la clave que llevará a un cambio dentro de algunos países árabes. Entre ellos hay otros ya en negociación con Israel. Puntualmente, ¿por qué Emiratos Árabes justamente ahora decide hacer lo que hizo? Porque llegaron a la conclusión que eso es su interés nacional. O sea, ellos llevan un proceso muy largo, es un país muy distinto del mundo árabe que nosotros conocemos aquí en Israel. Yo les llamo los responsables, los adultos responsables. Son gente muy premeditada, muy calculada. Entre sus líderes, te doy un ejemplo, alguien está ahí hablando, te doy un ejemplo, Gabriel, tienen un ministro para temas del futuro, que es un doctor de Stanford, tienen otro ministro para asuntos de robótica y cyber, también... Un segundo, Enrique, por favor, hay alguien que está hablando que no la puedo ubicar en la pantalla, por favor, silencie el micrófono, es una mujer. Espérate. Tenemos 212 personas. Muy bien. Sí, exactamente, y alguien que toca botones de más. Muy bueno, bien. Nos ocurre en las mejores familias. Bueno, entonces hay como un... Yo diría que los Emiratos, en ese aspecto, debo decir que son de los que más me impresionaron su nivel científico, tecnológico, sus aspiraciones, al mismo tiempo su falta de ostentación a nivel personal. El hombre fuerte que se llama Mohammed bin Zayed, que es probablemente uno de los hombres más ricos del mundo, si no el más rico, y uno de los más influyentes de Medio Oriente, él, a pesar de que su hermano tuvo un infarto cerebral hace ya años y está totalmente neutralizado, no lo sacó
del puesto de presidente y de emir máximo del país, y él se limita a ser el príncipe heredero, no quiere ser más que eso hasta que su hermano se vaya. Él, cuando era joven, su padre le envió a Rabat a estudiar en la escuela de príncipes allí, y le puso de camarero en un restaurante trabajando y cocinándose su comida. O sea, es gente que piensa mucho, mantienen contacto con los israelíes hace muchos años, buscan al gobierno, buscan a la oposición, buscan gente del ejército y de los servicios secretos, pero al mismo tiempo hablan con gente de la comunidad económica, o sea, científicos, etcétera. Tienen un interés, y yo creo que llegó un momento de madurez en el que dijeron it's now or never, es ahora o nunca, y quizás también haya una fuerte presión por parte de Trump, que busca logros en política exterior antes de las elecciones en Estados Unidos. ¿Pero piensas que pudieron hacerlo si no hubiesen tenido el visto bueno de Arabia Saudita, que es de alguna manera su patrón? Yo no estoy seguro a veces que Arabia Saudita sea el patrón, porque Arabia Saudita en este momento tiene ciertos problemas internos y está un poco debilitada. Piensa que MBS, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que tiene 34 años, que va a ser rey probablemente en 1 año, en 2 años, su padre le va a dejar el puesto, y que puede ser rey durante 50 años, siendo rey tan joven, empezando con una edad tan baja, tan joven en realidad. Él es un invento de MBZ, de Mohammed bin Zayed, del príncipe heredero de Abu Dhabi y de los Emiratos. Fue él que fue a ver al rey Salmán de Arabia Saudita y le dijo, pase el poder a su hijo y vamos a ayudar a su hijo a convertirse en una alternativa. Y le preguntó el padre, el Salmán, ¿y cómo lo hago? Dijo, bueno, tiene que estar en buenas relaciones con los jóvenes, 70% de la población, tiene que estar con buenas relaciones con Estados Unidos, con la Casa Blanca, y tiene que tener buenas relaciones con los judíos. ¿Y cómo se hace eso? Trae a Tom Friedman de New York Times que haga un reportaje y que lo presente como reformista, y así fue exactamente lo que ocurrió. O sea que yo creo que Arabia Saudita está al corriente, ve en los Emiratos la vanguardia, el que está en primera línea, y de alguna manera Arabia Saudita va a dar permiso también a Bahrein, que es una especie de barrio saudí que está un pequeño país al lado de Arabia Saudita, y puede que ellos sean los próximos, pero obviamente los saudíes serán los últimos y serán la corona de todo esto. Cuando ocurra con los saudíes será realmente un motivo de fiesta, porque de alguna manera llegaremos a la revolución estratégica geopolítica que estamos empezando a vivir en la región. Entonces, rápido, Bahrein, dijimos, tiene mayoría chiita, y sin embargo se mantiene el poder por el apoyo de Arabia Saudita. Totalmente. Y de hecho, durante la primavera árabe vivimos manifestaciones chiitas para modificar la diferencia étnica que hay ahí. Vamos país por país. Bahrein, ¿qué opinas? Opino que ya hay un acuerdo elaborado, que falta la luz verde saudita. Opino que los chiitas de hoy no son los chiitas de las primaveras árabes. Es distinto del 2011. Hoy en día hay manifestaciones de chiitas contra Irán, gritando en árabe barra, que quiere decir fuera a Irán. O sea que estamos viendo algo nuevo también en Irak, en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que Bahrein puede ser el siguiente en la cola, a no ser que se le cuele otro país como puede ser Sudán. Sabemos que Mike Pompeo, el secretario de Estado, se ha ido de aquí hoy a Sudán y está preparando el terreno también con Sudán, que no es un país del Golfo Pérsico, pero es un país importante. También allí las cosas están bastante encaminadas. El siguiente puede ser el Sultanato de Omán, que es un país muy interesante. Estuve allí hace menos de 1 año. Hay allí un personaje, creo que lo puedo contar, que es clave en las relaciones entre los dos países, que es el ex embajador norteamericano en Omán, que es un judío que estuvo en la embajada de Estados Unidos aquí, que habla hebreo, y es un hombre de mucha influencia, y ya no es embajador, pero sigue viviendo allí, y de alguna manera sigue ayudando
a las relaciones que pueden venir también relativamente pronto. Muy bien. Con Oman, por ejemplo, los ayudamos hace años por el tema del agua. Y de hecho tenemos una relación bastante estrecha. Hablemos del tema económico. ¿En dónde ves que podemos hacer negocios con los países del Golfo Pérsico? Y si tenés ejemplos para darme. Desde que fueron anunciadas las relaciones con los Emiratos y desde que fue publicado, porque lo teníamos en secreto, el día siguiente, la creación de la Cámara de Comercio y el que yo soy el presidente, no quiero exagerar, pero me parece a mí que tenemos varios cientos de llamadas de empresas israelíes que quieren trabajar con el Golfo Pérsico. Un segundito que nuevamente tenemos a alguien que ha puesto su micrófono. Ni deco, ahora ya está, ya lo tienes apagado. Entonces yo creo... No, ahora está apagado. Entonces mi impresión de qué empresas estamos hablando. Hay que entender que grandes empresas israelíes como las industrias aeronáuticas o Rafael, empresas de seguridad de gran caudal, ya están allí hace tiempo. Ahora las que están empezando a llegar son empresas medianas que tienen startups, muchos startups, y los campos que a ellos les interesa son, por ejemplo, la agricultura y la irrigación. Ellos quieren ser autosuficientes. Hoy por hoy ellos importan prácticamente todos los alimentos. Israel tiene tecnologías agrícolas que les puede permitir ser autosuficientes en alimentación, etc. En el tema del agua, empresas israelíes que sacan agua del aire. Hay empresas de estas que están despertando muchísimo interés en los países del Golfo y concretamente en los Emiratos. Lo más importante en este momento son las empresas de medicina, como sobre todo hubo una empresa israelí de medicina que hace todo tipo de medicamentos con la placenta, que firmó un acuerdo con los Emiratos. Empresas que colaboran en el tema de la investigación del coronavirus, que es algo que les tiene a ellos como a todos muy, muy preocupados, y ellos están invirtiendo mucho en ese sentido, en todo tipo de virus. Empresas que usan, por ejemplo, nosotros hicimos un encuentro de médicos hace un mes y medio, que solo ahora publicamos, que no tiene precedente en la historia. 36 médicos israelíes y de todos los países árabes, no solo del Golfo. Había argelinos y había también de países musulmanes como Indonesia y desde luego saudíes y omaníes y de Bahrein y de Kuwait y realmente de todo el mundo árabe, también del norte de África. Y fue fascinante ver médicos que hablan. Dio una conferencia a un médico israelí muy famoso, el profesor Itamar Raz, que es considerado el experto número 1 en diabetes y que es un grave problema en el Golfo Pérsico. El porcentaje es altísimo de hombres con diabetes con más de 50 años, llega casi a 50%. Un problema serio. En Israel hay médicos muy buenos en ese sentido. Y dio una conferencia y hubo un médico del hospital de Bagdad de Irak que con médicos israelíes se atrevió a dar una conferencia también. Y luego surgieron vínculos entre los médicos. Inmediatamente después de Sukkot, de las fiestas, va a haber un encuentro de cientos de médicos que van a presentar también tecnologías, entre ellos varias empresas israelíes. El tema médico es un tema fabuloso, yo creo que va a desarrollar mucho, se va a desarrollar muchos joint ventures. Ellos quieren colaborar, no quieren solo comprar, quieren invertir en fondos. Y te voy a contar una cosa por la primera vez, que es algo totalmente nuevo. Hay incluso negociación para crear un fondo para la investigación del espacio conjunto entre los Emiratos e Israel. Los Emiratos lanzaron al espacio recientemente una nave paralelamente a los americanos y a la India también, y están muy interesados en ese tema. Y en Israel hay empresas que están investigando cuestiones del espacio y se está negociando el crear un fondo para temas espaciales, lo que será
súper interesante y muchas cosas más. Enrique, hay nada más que 233 personas acá presentes, así que off the record. ¿Qué piensan realmente los países árabes de los palestinos? A ver, yo te conté que estuve en foros discretos con el mundo árabe, con 350, 400 representantes de todo el mundo árabe y 20, 30 israelíes siempre. Reuniones que nunca fueron publicadas en distintos lugares del mundo. Y yo recuerdo hace 8 o 9 años cuando fui allí por primera vez y era como un niño que llega a una tienda de juguetes. Realmente era fascinante. Ver que el tema palestino estaba a la cabeza de todo. En el último encuentro, no vía Zoom, ahora hubo uno vía Zoom, pero cara a cara fue en febrero, el día 4 de febrero en una capital europea, el tema palestino era el 9º. O sea, algo aquí ocurrió. Yo creo que los palestinos lo han hecho muy mal a nivel de su vínculo con el mundo árabe. De alguna manera dirigieron toda su campaña, ellos que fueron tan buenos en los años 60, 70 del siglo pasado, poniendo el tema palestino como uno de los principales, si no el principal de la política internacional, y eso fue el trabajo de Arafat en esa época, que lo hizo bien a ese nivel, luego se equivocó en otras cosas, ahora perdieron terreno de forma garrafal y realmente preocupante. Y yo creo que lo que ocurrió entre Israel y los Emiratos y lo que va a ocurrir con otros países en los próximos meses probablemente tiene que ver con esto. Pero el problema palestino, en mi opinión, Gabriel, es algo que nos afecta a nosotros, a Israel. Y de alguna manera nosotros tendremos que dar respuestas y encontrar soluciones para el problema si queremos seguir siendo un Estado judío y democrático. No vas a venir con la mantra esa que si el tiempo, si nosotros no definimos el problema ahora, se va a crear un Estado binacional, porque no puedo creer que vas a utilizar un argumento así, que ambos sabemos que es imposible. Te voy a contar una cosa. El propio Benjamin Netanyahu lo dice off the record. Y de mantra no tiene absolutamente nada, porque ya estamos en ello, Gabriel. Enrique, si no hacemos algo en los próximos años, yo calculo que aún tenemos algo de tiempo. Si no lo hacemos, tendremos un problema. Yo no sé si llegaremos inmediatamente a un Estado binacional, pero tendremos un problema de definición. Piensa que Israel, que es un país, probablemente es uno de los mayores logros de la humanidad en los últimos 100 años, es el único país del mundo que no tiene aún fronteras reconocidas. Entonces, lo que está ocurriendo ahora con este cambio geopolítico es que si lo tenemos que hacer no es para conseguir mercados en el mundo árabe, es por nuestro propio interés. El problema es que tenemos del otro lado un pueblo palestino que no deja de cometer errores a ese nivel y una falta de liderazgo garrafal. Yo sé que Mahmoud Abbas, el presidente palestino, está prácticamente encerrado en su casa hace 6 meses, desde el principio del coronavirus, no ve a nadie, tiene 84 años, está relativamente enfermo y eso es un problema que los palestinos pagan el precio por él. Está bien, pero estamos de acuerdo que ningún gobernante israelí con cara y ojos quiere anexar territorios A y B, donde vive casi toda la población palestina de Cisjordania. Totalmente. Cuando hablamos de anexión, hablamos de máximo el Valle del Jordán y una franja pequeña, y también lo que se llama los bloques territoriales, que es 6% del territorio de Cisjordania, donde vive la mayoría de la población. Entonces la pregunta es, ¿qué ha hecho bien Israel? Porque nada de lo que ha ocurrido es al pie de la letra el nuevo Medio Oriente que pensó Shimon Peres. ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho bien? Claro, ¿qué ha hecho bien Israel para provocar que los estados árabes de pronto nos respeten? Yo creo que lo que hizo bien en ese aspecto, yo que soy muy crítico de Netanyahu en muchos aspectos, en este aspecto debo reconocer que él jugó la carta regional en los últimos años y él supo llevar a Trump, que en mi opinión, no se lo cuentes a nadie, no sabe los nombres de muchas capitales de Medio Oriente. Sin embargo, él con sus instintos de hombre de negocios logró entender de Netanyahu
que la solución para Medio Oriente, el cambio quizás que pueda ocurrir aquí pasa por la región. O sea, el camino es empezar por los países árabes, sobre todo los países árabes sunitas, que en la época post-revoluciones árabes, no le llaman mal llamado primaveras árabes, post-revoluciones árabes entienden que lo que está en juego es su supervivencia, tanto a nivel del mundo musulmán como a nivel interno del mundo árabe frente a los islamistas radicales, y que son una especie de opio para el pueblo. Y ellos entendieron todo esto, se sienten amenazados incluso por los hermanos musulmanes, que de alguna manera fracasaron, a excepción de Turquía, son un fracaso total y absoluto. Su slogan es el Islam es la solución, y no fue la solución ni en Egipto, ni en Túnez, ni en Marruecos, y de alguna manera el único lugar donde siguen sobreviviendo es Turquía, que está creando una especie de eje de los hermanos musulmanes con Qatar y con otros. En cualquier caso, yo creo que ellos entendieron que el mundo está cambiando, que Medio Oriente está cambiando, que hay una posibilidad y un interés común con Israel y que por lo tanto conviene llevar a Israel hacia adelante en este proceso. Y eso es lo que está ocurriendo. Realpolitik puro y duro. Nadie se une al movimiento sionista y nadie lo hace por amor. O sea que estamos más cerca a lo que en árabe y en concepciones islámicas es una utna que se puede soldar con un montón de acuerdos económicos, y no estamos hablando de una paz soñada por la cultura judeo-cristiana en donde todos cantamos la canción del Kumbaya abrazaditos. No, eso no va a ocurrir aquí. Por eso a mí no me gusta el nuevo Medio Oriente. Por eso a mí me gusta utilizar el término Medio Oriente diferente y no nuevo Medio Oriente, que tiene una asociación de escuchar el violín por detrás. Yo creo que estamos hablando de unos acuerdos con estos países que son extraordinariamente pragmáticos, que son con los pies en la tierra, que son entender bien que están basados en intereses comunes y que ojalá podamos mantenerlos durante muchos años y podamos ampliarlos, porque yo creo que hoy por hoy, además después del coronavirus, Gabriel, cuando vemos cómo está Europa, con todos los problemas de Europa, no solamente por el coronavirus, sino por todo lo que ocurrió anteriormente desde la crisis económica del 2008-2009, los cambios demográficos, la inmigración, el hecho de que no solamente de Medio Oriente, sino inmigración de África, de jóvenes africanos que quieren irse hacia Europa y están dispuestos a arriesgar sus vidas con tal de salvar, de tener un trabajo y llegar al corazón de Europa. Todo esto pone a Europa en una situación delicada. Estados Unidos, conocemos los problemas que hay en Estados Unidos. Yo creo que también allí hay una situación interna compleja en este momento. Lo vemos cada día en las noticias y vamos a ver qué va a pasar en las elecciones. Y por lo tanto se nos abre a nosotros, que hoy en día exportamos 35% a Europa y poco más de 30% a Estados Unidos, se nos abre un nuevo mercado, que es el mundo árabe y el mundo musulmán, donde si trabajamos bien y si tenemos los pies en la tierra y nos dejamos de sueños que a lo mejor ojalá nuestros nietos lleguen a ellos, podemos hacer cosas realmente notables que ayuden a Israel a reforzarse. Resulta que una televisión de algún lugar del mundo, que no me acuerdo, lo quería entrevistar a Enrique Zimmerman hace unos años, y Enrique le dice, ¿cuántos segundos quieres? ¿Y sobre qué preguntas? Y él te enviaba las respuestas en 7 segundos porque sabía lo que se iba a imaginar. O sea que eso se llama en televisión soundbite. Te voy a preguntar en soundbites las preguntas que van surgiendo de los participantes. Y empezamos con, nombraste Qatar, que para mí es un enorme problema porque tiene una televisión muy radical que fomenta el radicalismo islámico como es Al Jazeera y paga incluso a equipos de fútbol por publicitar, incluso a nuestro equipo de fútbol en común. ¿Qué opinión te merece Qatar? Qatar es un enigma para muchos. Pocos saben que Qatar es una apuesta de Benjamin Netanyahu. Pocos saben que enviados cataríes llegan con sus aviones a Ben Gurión hace años y van a ver a Netanyahu a Jerusalén. ¿Y por qué? Porque Qatar es la alternativa a Irán de Netanyahu frente a Hamas en Gaza y en general.
Con Qatar ya hay negocios israelíes. La situación de Qatar frente a Israel es totalmente distinta de lo que la gente intuye y piensa, y vas a ver decenas de miles de israelíes, judíos y árabes, que van a visitar Qatar en el Mundial a finales de diciembre del año 2022. ¿Acaso Tamim el-Thani no es más radical de lo que nos gustaría a nosotros? No. Me pediste en un soundbite, te lo digo. No. Es un hombre que tiene mucho miedo, que está asustado por los iraníes que de alguna manera soplan a sus espaldas. Un día te voy a contar lo que el número 2 por debajo de Atani me dijo en una reunión de 2 horas y media. Me dijo así: vosotros y nosotros somos iguales. Somos muy pequeños y tenemos grandes enemigos alrededor. Ellos buscan un vínculo, ellos intentan hacer lo que los israelíes llaman bailar en todas las bodas, de alguna manera mantener un vínculo con todos, pero Qatar no es lo que la gente se imagina. De alguna manera, a mí me preocupa más un Erdogan en Turquía que un Atani en Qatar. Muy bien, se muere Mahmoud Abbas, pregunta Robbie Roitorescu. ¿Quién lo reemplaza y cómo ves a Mohammad Ahlan? Hay una guerra abierta en este momento entre Jibril Rajoub, Majed Faraj, que sigue siendo jefe de fuerzas de seguridad y que se está posicionando, el primer ministro Shtayyeh y Mohammad Ahlan, que es la opción de los Emiratos y que trae mucho dinero en mano. Yo creo que lo que va a ocurrir es una lucha muy fuerte entre estos distintos protagonistas, en la que probablemente va a haber coaliciones entre algunos de estos 4 que cité antes. Muy bien. Fuiste candidato de un partido político que quizás en las próximas elecciones desaparece. Un partido político que tiene una posición crítica con respecto a Netanyahu. ¿Cómo ves el mapa político israelí actual? Veo el mapa político en vísperas de un Big Bang. O sea, el que el partido que fundó el Estado de Israel pueda desaparecer en las próximas elecciones es casi una aberración, pero es un hecho. Y eso es la democracia. Yo creo que hay una enorme confusión en el mapa político israelí a todos los niveles. Yo creo que en la era post-Netanyahu, que podemos estar acercándonos a ella en los próximos años, vamos a ver un Big Bang, vamos a ver la creación de nuevos partidos políticos y la integración en el mapa político de nueva gente, de nuevos personajes. Y yo no descartaría que estéis muy atentos a Yossi Cohen, el actual jefe del Mossad, que en mi opinión se puede posicionar como futuro primer ministro del Likud. Muy bien. ¿Por qué pensás que la izquierda en Israel está donde está hoy? Yo creo que es resultado del proceso que empieza con la segunda intifada. El proceso que empieza cuando se, de alguna manera, estalla como un cristal todo el proceso negociador que vivimos en los 90, después de Camp David y sobre todo después de la falta de acuerdo en Taba. A partir de ese momento y cuando empiezan las 200 bombas humanas lanzadas sobre Israel, la ola de suicidas que durante varios años asoló este país y que hizo que tú y yo tuviésemos miedo de enviar nuestros hijos en autobús al colegio, todo esto cambió la forma como la sociedad israelí y un sector importante de la sociedad israelí vio la realidad y a partir de ahí empieza a perder la confianza. Yo creo que el mayor enemigo que tiene hoy en día el centro, la izquierda, los liberales, llámales como quieras, y también del lado palestino, es que hay una masa crítica en la opinión pública de los dos lados que perdió la confianza en que la paz es posible. Muy bien, pregunta Lucho, ¿y por qué ahora están discutiendo el tema del presupuesto en Israel? Porque en Israel todo es campaña electoral. Israel, llegamos a una situación dramática en la que hoy en día somos una potencia, como nos dicen los árabes. Lo somos, realmente. Israel es una potencia, ya no regional, yo creo, es una potencia a nivel mundial.
pero tiene un régimen político que es extraordinariamente débil. No conseguimos ya hace un año y medio tener una mayoría de 61 de los 120 diputados que permita formar un gobierno. Y vamos de gobierno de transición en gobierno de transición, y tampoco el gobierno actual de unidad nacional consigue hacer lo que debería, en mi opinión. Fíjense, son aquí las 11 menos cuarto de la noche. Hace minutos supimos que el gobierno no cae. Después de 100 días de gobierno, ¿eso es todo? Estábamos en duda y se pensaba que iba a haber elecciones, cuartas elecciones en un año y medio. Estamos llegando a una situación que ganamos a Italia en sus peores momentos. Y eso es dramático. Y yo creo que quien le preocupa el futuro de Israel tiene que pensar en cómo crear un régimen político que permita que los gobiernos gobiernen y no que estén el día siguiente de las elecciones empiecen la campaña electoral, que es lo que está ocurriendo ahora con el presupuesto y con todo lo que ocurre. Todo es campaña electoral. Ayer, cuando Netanyahu vino a la televisión para decir que no, finalmente no iba a optar por elecciones anticipadas, él ya estaba haciendo campaña electoral. O sea, todo es campaña electoral y no puede ser así, sobre todo cuando hay 870.000 desempleados como resultado de la ola de coronavirus y cuando hay quizás estemos en vísperas de una tercera ola de COVID-19 el próximo invierno y van a empezar los colegios el día 1 de septiembre y Dios sabe cómo va a ser la reacción después. No puede ser eso. No pierdas las esperanzas que dentro de 100 días anuncia que tenemos elecciones cuando se posponga lo que acaba de pasar ayer. Probablemente. En marzo, yo estoy de acuerdo contigo que en marzo tendremos elecciones, probablemente, y no deja de ser dramático. Tenemos 10 minutos más para bombardearte a preguntas. Irán, ¿qué posibilidades hay más? ¿Que haya una implosión interna dentro de Irán por las crisis que acabas de decir hace un rato? ¿O que Israel decida tomar la fuerza física y poner un poco de orden ahí? La bola de cristal no la tengo en este momento, pero hay dos procesos. Uno es el proceso interno, donde la oposición en Irán lleva tiempo creciendo. Piensa que solo con el COVID-19 hay 25 millones de infectados de los 83 millones de habitantes. Por falta de cuidado, permitieron a los hijos de los jefes, de los ayatolás que estudian en China, volver en diciembre y en enero, y les permitieron a 3 millones de personas viajar e infectar a todo el mundo. Es un país realmente en una situación crítica. Puede que China les salve, puede, con 400.000 millones de dólares que les prometen de inversiones en los próximos años, pero es difícil saber. Yo le pregunté una vez a Clinton si él creía que el presidente Rouhani de Irán podría ser el futuro Gorbachev si realmente fuese elegido como se pensaba que puede ocurrir, ayatolá en lugar del actual, como máximo líder espiritual. Y él me dijo, empezó a pensar, y un asesor judío de él, que conozco hace muchos años, me dijo, no, pero Rouhani puede ser el nuevo Deng Xiaoping, o sea, el líder chino que trajo el capitalismo a un régimen comunista, o sea, globalizar la economía iraní y a través de eso traer un cambio a Irán. ¿Quién sabe qué va a pasar? Yo creo que Israel hace lo que puede hacer hace muchos años dentro de Irán, no solo Israel, pero Israel lo hace muy bien. Algún día se harán películas sobre todo eso, pero obviamente las explosiones que ocurren en el proyecto nuclear iraní no son casuales. Enrique, vos trabajaste para varias cadenas de televisión europeas y nosotros tenemos un problema en las universidades y en Europa. ¿Qué problema ves que tiene Europa con nosotros? Un superficialismo extraordinario, una falta de intentar profundizar y entender lo que aquí ocurre y también muchos estereotipos. Y como decía Einstein, es más fácil matar un átomo, destruir un átomo, que destruir un estereotipo. Y hay también intereses económicos. Y yo creo que es una combinación de todo esto, más nuestra poca habilidad y poca prioridad
que hemos dado durante los años a la diplomacia pública. Muy bien. Si triunfa las próximas elecciones Biden, a nivel general, ¿cambiará mucho nuestra situación? Si Netanyahu es el primer ministro, Netanyahu cometió, en mi opinión, un error capital. Una de las cosas que yo más le critico es que abandonó la política incluso de líderes del Likud como Begin y como Shamir, lo que se llama la política bipartisana, que era una vaca sagrada en la política exterior israelí, mantener vínculos con los dos partidos, porque una vez está uno y por otra vez está otro. Netanyahu apostó completamente y de hecho se convirtió en la alma mater de Trump. Entonces, si gana Biden, podemos tener ahí algún problema a nivel personal. Y como decían en Sopranos, todo es personal al final. Es importante ver qué es lo que puede llegar a ocurrir. A nivel de la política, yo conozco gente del entorno de Biden y tengo la impresión de que ellos entienden que Obama se equivocó en su concepción bilateral israelí-palestina y que hoy en día hay que cambiar el paradigma y hay que entender que el foro de acción para el futuro de Medio Oriente es el Medio Oriente, es la región y no solamente Jerusalén-Ramallah. Y José Gabriel te pregunta, Turquía, como bien has dicho, es un problema, la hermandad musulmana, y la evaluación que ha hecho el jefe del Mossad con respecto a que Turquía es mayor peligro que Irán, creo que cada vez se ve con más realidad. Pero Israel ha hecho grandes acuerdos con Grecia y con Chipre. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bernard Lewis, un gran pensador, dijo una vez, hace unos años, que en 10 años Turquía será Irán y Irán será Turquía. Él ya falleció, estará por ver, pero desde luego hay procesos que hacen recordar esto. Yo creo que Israel apostó, y en eso aplaudo la decisión, apostó por hacer una diplomacia del gas. Y de alguna manera, después de flirtear con Erdogan y enviar a alguien que yo conozco cada semana al palacio en Ankara a ver a Erdogan para hablar sobre la posibilidad de vender nuestro gas a Turquía, le dieron la espalda y se fueron por Grecia y por Chipre y por Egipto, no te olvides. Hay una nueva alianza estratégica que está ocurriendo en torno al gas entre estos 4 países, que puede ser muy importante también como complemento a la geopolítica de la que hablamos antes. Última pregunta. Dentro de 10 años, ¿estaremos mejor o estaremos peor de lo que estamos ahora, Enrique? Depende de nosotros, Gabriel. Yo creo que Israel, de verdad, yo llevo aquí muchos años, llegué aquí con 16 años, y el Israel de hoy no tiene nada a ver con el Israel que yo llegué cuando yo llegué. Cuando yo llegué era una especie de Albania. Yo recuerdo los coches que veía en las carreteras, yo recuerdo el supermercado, había un tipo de pan y un tipo de queso. Hoy en día Israel es un país de la primera línea, es un país desarrollado, donde realmente hay cosas que no ves ni en Europa por veces. Yo creo en este país, yo creo en la generación joven. Yo creo que con Yael tenemos 5 hijos, yo miro esta nueva generación y veo lo que es, son gente que terminó el ejército, que están empezando a estudiar, algunos ya están trabajando, y yo creo que la generación actual de jóvenes de Israel supera nuestra generación. Por lo tanto, yo creo profundamente en este país, pero hay algo que yo pediría a cualquier gobierno que gobierne en Israel, en Jerusalén, en los próximos años. No posterguemos los grandes problemas y no los entreguemos a la próxima generación. Vamos a intentar dar pasos en ese Medio Oriente diferente y pragmático del que hablé antes para intentar resolver lo máximo posible de problemas y no entregarlos a la siguiente generación. Gracias, queridísimo. Robbie Schindler entonces cierra la actividad en nombre del Comité Central Israelita de Uruguay. Bueno, estimados Gabriel y Enrique y Gabriel, en nombre de Arevim y del Comité Central Israelita del Uruguay, no tengo más que palabras de agradecimiento por todos los conceptos que han vertido. Estoy seguro que van a ser insumo muy útil para que todos tratemos de comprender un poco más
sobre la complejidad que hay en esa parte del mundo. A todo el resto de amigos que nos han seguido, que estábamos en los 230 y pico, también muchísimas gracias por acompañar esta transmisión y hasta un próximo encuentro. Brajot, un abrazo virtual y Shalom Lekulam. Gracias a Chao, todos. queridos. Saludos a Yaelita. De tu parte. Chao, hasta pronto. Chao, chao. Later out. Bye, bye.